Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Yarobasta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy, de Grupo Cantón. Presidenta, tiene la costumbre. Presidenta, preguntarle sobre el caso de Genaro García Luna, sobre esta sentencia histórica de más de 38 años de prisión, incluso este comentario que hace el juez que lo juzga, que pues es igual que el Chapo Guzmán. Conocer su opinión referente a esta sentencia, pero también preguntarle sobre este deslinde de Felipe Calderón Hinojosa, porque ahora ya hasta los del PAN ya le están pidiendo cuentas, entonces aquí ya parece que están tratando de curarse en salud. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Sí, ahora vamos a leer lo que el día de ayer el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s, lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dije, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos.
En junio de 2005, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. O sea, porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. O sea, ¿cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Y puse ahí a Genaro García Luna. Y no Qué me di cuenta, poca madre durante de 6 ese años, mendigo que estaba corrupto de coludido. Felipe Calderón. Al menos Tú con vas el a ser cártel. el que sigue. Vale más que ya vayas metiendo no, las hay que orejas a decirlo con remojar, todas sus mendigo. letras. Sin duda, tú vas Pero a lo seguir. volvería a hacer. No más. Lo Es que volvería a pueblo de hacer el México no se nos mendigo. puede olvidar lo que ocurrió Qué en ese bárbaro. sexenio. Es una declaración estúpida El como la verdadero más enemigo grande de del nuestro mundo. país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona. Siendo que extorsiona, ya etcétera. está Adelante. sentenciado Genaro García Luna y dice Mi que lo volvería a política hacer. de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error ¿Cuáles- frente a esa política de ¿Cuáles seguridad aciertos, narcotraficante. señor corrupto? Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Oh, Nunca no puede tuve ser. evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he Ah, tenido acceso a mira, las el evidencias ni a niño los no testimonios que se presentaron sabía. en el juicio. Bueno, Mira perdón, nomás. ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Qué Hasta ahora que hay sentencia, entonces desvergüenza hay una declaración. de mendigo viejo corrupto de Felipe Calderón. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las Hoy cosas. nomás. Adelante. Partidario, mis zanates. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvide el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón. 2006 al 2012. Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy.
expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. ¿A que sí? Ya con eso. Se puede decir que el presidente... Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de las asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces, lo que no puede haber es hipocresía. Porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto. Que por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo. Que justamente lo que busca es intervención. Mendigo corrupto también es el presidente del PAN. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Nada. Hijos de su madre, ay, cabrón. Entonces no es menor Es lo que ocurrió el colmo de los colmos esto. Hipócritas esos mendigos partidos corruptos. De lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo. Y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes. Hay jóvenes que nacieron en 2006, tienen hoy 18 años. Que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho, y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión. Y eso lo tenemos que defender entre todos. Eso es lo que... Pues muchas gracias. Y bueno, y finalmente, con mi segunda pregunta. En los últimos días se ha intensificado y radicalizado las protestas de trabajadores del Poder Judicial. Incluso ya hay una ala radical que pues está a favor... Me olvidó algo.
Nada más para que vean algunos colaboradores de la actual administración del Poder Judicial. María Fernanda Casanueva de Diego, actual secretaria ejecutiva de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con García Luna. Fue el fichaje estelar de la ministra Piña. Y hay otro. O sea, ¿por qué no se explica esto? Porque nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y de privilegios que terminó en el 2018. Y sí estoy siendo... porque no podemos no decirlo. ¿Qué responsabilidad? O no hay ninguna responsabilidad. Pero son colaboradores hoy. A lo mejor tienen que dar una explicación, al menos al pueblo. Adelante, perdón. Sí, muchas gracias. Le comentaba, se han radicalizado las protestas de integrantes del Poder Judicial, incluso hay un ala ya radical que, bueno, pues ya está con la idea de tomar carreteras, está con la idea de tomar edificios. También es esta ala la que no quiere perder sus privilegios, no quiere regresar a trabajar. Y sin embargo, una de las cuestiones que más preocupa es que van a extraer archivos y, bueno, expedientes para irlos a aventar ahí al Senado de la República. Ayer decidieron regresar a trabajar. Algunos, pero no todos. No, en el Consejo de la Judicatura me informaron hoy, a ver si lo checan bien, que ya hay un llamado a regresar a trabajar, de todos. Ahí no todos quieren, no todos quieren sentirlo. Sí, pero hay una orientación en el sentido de que si no regresan a trabajar, entonces ahora sí va a haber descuento de salario. Que si ya otro aplauso para el Consejo de la Judicatura. Desde que sí tiene que precisamente actuar el Consejo de la Judicatura, porque pues prácticamente en el mes de noviembre ellos van a recibir un bono. Uno de esos bonos, pues vaya, de mes y medio, que estamos hablando de alrededor de 75,000 pesos. Entonces quisiera preguntarle, pues si usted les haría un llamado ya precisamente para que... Pues ya lo hizo el Consejo de la Judicatura y qué bueno. Qué bueno. Que se normalice el trabajo y en junio la votación y en septiembre pues entran en la mitad de los espacios nuevos jueces, magistrados y un nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte. Acá. Gracias, buenos días, presidente. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Sobre esta cuestión del INE, al parecer ya algunos consejeros pues van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones, al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los podrían meter a la cárcel. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Cómo? Sí, hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial, de los jueces, ministros. Sin embargo, pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso. Pues no tendrían por qué. Es una decisión del pueblo de México que se mostró en el resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la Constitución está ya
publicada en el Diario Oficial de la Federación y es la nueva Constitución. Entonces las y los consejeros pues deben seguir lo que establece la Constitución. No hay ningún amparo, ya lo dijo el propio Diego Valadez, que pueda evitar que se lleve a buen término la elección. Gracias. En segundo término, pues el Banco de México está haciendo compras, o anunció que va a hacer compras de oro en lingote. Esto pues parecería que hay un cambio en la política monetaria del país. ¿Es así? Y en otra pregunta, ¿es posible que se esté acercando México entonces a la integración a un BRIC? No hay cambio en la política. Si quieren, invitamos al secretario de Hacienda para que pueda platicar en particular sobre esto. La economía de México está sólida, las reservas del banco están bien y esta decisión pues hay que preguntar en particular cuál es la razón, la causa de por qué toman esta decisión y que nos lo platique el secretario de Hacienda. Pero la economía de México está bien, está muy bien. ¿Se avisora un acercamiento al BRIC? No, en este momento nosotros lo que planteamos es la fortaleza del tratado, del TEMEC, y ampliar. México tiene relaciones comerciales, incluso tratados comerciales con muchos países, no solo con Estados Unidos y Canadá. Y siempre va a estar o vamos a estar en este sexenio con esa apertura. Pero nuestro interés es fortalecer el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que como vimos en la reunión con los empresarios, con las empresarias, con los gerentes, con los coordinadores de las empresas de Estados Unidos y de México que tuvimos hace 2 días, hay mucho interés en invertir en México. E independientemente de la elección en Estados Unidos, quede el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala Harris, va a seguir esta relación comercial. Porque Estados Unidos hoy depende mucho de Estados Unidos y nosotros también tenemos una relación muy importante con Estados Unidos. Como lo dije el otro día, no competimos entre nosotros, nos complementamos. Y además la apertura hacia el continente, que es muy importante. Vamos a seguir con esa política. Y ahora que lo menciona, Kamala Harris ha declarado que pues coincide con las políticas del gobierno de México y bueno, en especial ya ahora con el de usted, acerca del reconocimiento a los pueblos originarios. ¿Qué opinión tiene al respecto del positivo comentario de Kamala Harris? Sí, hay una declaración que ella hizo hace como 1 año, 2 años, ¿no? Que salió, ahora la repitieron. Está bien. Si quieren, ya mañana hablamos de ese tema o la próxima semana, en donde ella habla justamente del 12 de octubre. El 12 de octubre durante años, el otro día en un evento en el Estado de México, pregunté qué se celebra hoy y dijeron es el Día de la Raza. Entonces, primero, pues no hay razas entre los humanos, eso está reconocido científicamente. Hay orígenes étnicos distintos, pero no hay razas, no está caracterizado eso biológicamente. Y segundo, es esta idea de que hubo un encuentro de 2 mundos amistoso que produjo el mestizaje. Y en realidad no fue así, y eso es lo que dice ella en su declaración. Hubo una invasión que trajo muerte, hubo una imposición de una religión, hubo violencia, hubo muerte por enfermedades, pero también por agresiones. Hace unos días me mandaron un artículo de
Su nombre es Federico, es a ver si el que habló con nosotros el día de que le cambiamos el nombre al parque. Federico, se me olvidó ahorita su apellido. En donde discuten justamente si hubo genocidios, si hubo masacres. Es un especialista muy importante de los mexicas y de lo que significó Navarrete, exactamente, Federico Navarrete. Se los voy a pasar, es un artículo muy interesante. Y entonces ella recupera eso, dice, no fue un encuentro amistoso. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón de España hacia México, tiene que ver con eso, con reconocer lo que fue el periodo de esta invasión y la conquista y la resistencia de los pueblos. Acá. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Gómez de Sin embargo MX. Hay una especie de resistencia, como usted comentaba hace un momento, después de la sentencia contra García Luna, se necesita reflexionar sobre lo que pasó en esos años, y sigue habiendo una especie de resistencia por al menos cambiar o reconstruir esta narrativa de las razones que llevó a Calderón a declarar esta guerra. ¿Habrá desde su gobierno algún tipo de investigación sobre, pues, que lleve a la no repetición de estos actos, o impulsará usted, apoyará, respaldará que la Fiscalía inicie una investigación formal contra Felipe Calderón a fondo, y no solo contra Felipe Calderón, sino otros implicados? Sí, yo creo que son dos temas, ¿no? O tres. Uno, la propia determinación de hacer una guerra, que aunque digan lo que digan, se siguen viviendo sus consecuencias. Eso es lo primero, que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron los resultados. Dos, ese es un tema. Dos, poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes